Buenas noches, Marita, que Dios bendiga. Muchas gracias. Y aquí estamos, sedientas de escuchar lo que Dios tiene para hablarnos. Amén, buenas noches, Dios las bendiga. ¿Cómo están? Es un honor para mí poder estar esta noche, fue un honor la invitación. No me gusta que me presenten de esta manera, que primero, antes que psicóloga, soy hija de Dios. Entonces, cuando me presentan desde ese lugar tan formal, hasta a mí me queda incómodo. A mí me encanta poder acercarme a ustedes como hija de Dios. Como hija de Dios, sí, Dios me dio el privilegio de hacer una carrera y siempre les cuento un poquito de mi vida. Tengo 3 hijos, chicos, fui mamá mayor, así que mis hijos tienen 10, 9 y 7 años. Así que bueno, ahí estaba en las corridas, me hicieron un poco de silencio mientras compartía un poco con ustedes también esta noche. Cuando empecé la carrera de psicología, me quedaba muy claro que las teorías que se trabajaban ahí eran teorías que en general negaban la existencia de Dios, negaban muchas de ellas la soberanía de Dios en otros momentos. Entonces siempre hice esta carrera con temor de Él y pidiéndole que no me dejara, no permitiera que en mi vida las teorías tuvieran más influencia que su palabra y su voluntad en mi vida. Entonces, cuando Dios me dio el privilegio de tener el título, una cosa que hice fue, bueno, está pasando algo con mucha música acá al lado, así que se escucha todo seguramente, pero una de las cosas que hice cuando recibí el título fue someterlo a Dios, y someterlo a su palabra y someterlo a la cruz, porque yo entiendo que la salvación, que la sanidad, que la restauración viene de parte de Él. Y Dios siempre me mostró y me enseñó, en realidad, el tener el título muchas veces nos abre puertas para poder predicar y para poder compartir con otros. A veces no escucharían a una Marita, sí escuchan a una licenciada, ¿no? Cuando tiene que compartir de algún tema o hablarles aún de Dios en medio de la psicología. Entonces creo que es también una manera en que Dios utiliza mi vida en ese sentido, y me encanta, pero tengo clarísimo que la psicología no es ni la que sana, ni la que salva, ni mucho menos. Sí creo que Dios fue y es el creador de nuestro psiquismo. Dios sí nos ha dado un montón de emociones, nos ha dado etapas de duelo y un montón de cosas que tienen que ver con el transitar en la vida, que tenemos que también aprender a trabajar, a sanar y a llevárselas a Él para que Él pueda sanarlas en esta noche. ¿Amén? Entonces, bueno, antes de comenzar con lo que quiero compartir, me gustaría que oráramos, me gustaría que realmente sea Dios a través de mi boca, y con temor de Él lo digo. No quiero decir nada ni compartir nada que no haya sido lo que Dios puso en mi corazón. Amén. Así que les pido que me acompañen en oración. Señor, te adoramos, exaltamos, reconocemos que nos amas, reconocemos, Señor, que somos especiales para ti, Señor, que somos vaso frágil, pero por ser frágil, Señor, que tú tienes cuidado especial de nuestras vidas como mujeres. Y en esta noche, Señor, nos presentamos para que tú nos recuerdes cuánto valemos para ti, para que nos recuerdes nuestro rol, el propósito para el que estamos, Señor, en esta tierra. Señor, como hijas, como esposas, como madres, Señor, danos la gracia de poder ver, Señor, nuestra condición, nuestra vida, para poder, Señor, realmente tener este corazón dulce y limpio como tú quieres que tengamos para servirte y para ser luminares en este mundo, Señor, en que tanta oscuridad hay. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, ¿saben qué? Otra cosa que les cuento, es rarísimo poder hablarles pero no ver a nadie. Es la primera vez lo hago de esta manera. He estado en reuniones de trabajo o en reuniones donde, bueno, todos compartimos, pero no de esta manera en que no veo absolutamente a nadie. Así que, bueno,
Cualquier cosa, por favor, me interrumpen o bueno, Giovanna dirigís ahí la situación, pero lo que quieran preguntar o consultar o aportar, que creo que todos podemos aportar también, simplemente Giovanna me avisa y paro y escucho. ¿Amén? Bueno, para comenzar, quería ir a la palabra de Dios porque es lo más importante, y me gustaría que Giovanna leyera en Eclesiastés 3, del 1 al 8. Giovanna, si estás ahí. Si no, si estás complicada. Igualmente lo leo yo de acá. Hola. Hola, estoy sí. Bien. Gio, ¿podrás leer sobre el tiempo para todo? Sí, del 1 al 8, ¿verdad? Sí. Sí. Bien, y dice así: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Amén. Wow. Me encanta ver la perfección de Dios. Cuidado de Dios en explicarnos obviamente que cada cosa en la vida tiene su tiempo. Entonces, hoy quiero hablar sobre la familia y la importancia que tenemos nosotras en esa primera institución creada por Dios, que fue legalizada después por el ser humano, pero la familia es la idea de Dios. Amén. Y yo no sé, no las conozco. Entonces, no sé qué etapa de la vida o en qué estación de la vida están. Gio, ¿puedo pedir que apagues el micrófono porque hace eco? Bien, sí. Bien. Gracias, porque me pasaba que me escuchaba repetido lo que estaba diciendo. No sé en qué tiempo de la vida cada una de nosotras, cada una de ustedes están, ¿no? Podemos estar pasando el tiempo de ser hijas, de ser esposas, de ser madres. No sé qué etapa, qué momento. Podemos tener los hijos pequeños, los hijos grandes, ser esas mamás espirituales o esas mamás que acompañan desde su lugar de tía. Muchas cosas, pero hay algo importante, es que esto es válido para cualquier estación de la vida en la que estamos, para cualquier estación. Algo que nos tiene que quedar claro es qué tiempo estoy viviendo. Nosotros, el ser humano en sí, tiene como la necesidad de buscar el ser feliz, y nosotros creemos muchas veces que cuando nos casamos vamos a ser felices, así que lo que hacemos es, cuando somos jóvenes, orar para que aparezca nuestra media naranja, y ese es el primer error que cometemos, que en realidad nosotros no somos la mitad de nada. Dios nos ha hecho perfectos. Cuando Dios nos hace ayuda idónea, cuando nos hace esa compañera para poder tener la sabiduría de acompañar, ¿no?, a nuestros esposos, etcétera, no es que seamos la mitad y el otro es la otra mitad. No, nosotros somos uno, que somos completos en Dios, y con Dios somos perfectas como Dios nos hizo. Y por otro lado, nuestros cónyuges también lo son. Entonces, una de las cosas que pasa es que muchas veces llegamos al matrimonio con un montón de heridas y situaciones sin resolver de nuestra vida porque no supimos, y matrimonio termina siendo, en vez de un lugar de disfrute y de presencia de Dios,
termina siendo un lugar de muchas dificultades y de mucho dolor, de mucho quebranto. En mi caso, les cuento que yo crecí en una familia donde mi mamá sí era cristiana, pero mi papá no. Entonces, mi papá no iba a la iglesia, sí nos obligaba a ir a nosotros con mamá a la iglesia, pero él no concurría. Y si hay algo que yo honro y me ha enseñado muchísimo el ejemplo de mi madre, que a pesar de lo que mi papá le podía decir, de groserías o de destrato, ella siempre desde su lugar cumplió con lo que tenía que hacer, ¿no? Ella nos dio el ejemplo siempre de humildad, de bondad, de servicio, y hacer que mi papá quisiera o no quisiera comer la comida que mi mamá había hecho, pero siempre la comida estaba en la mesa. Y eso para nosotros fue un gran ejemplo. No porque nosotros tengamos que ser las empleadas de nuestros esposos, no, porque a veces uno piensa, bueno, hasta ahora yo tengo que estar sirviendo, limpiando, cocinando y me transformo en la empleada de mi esposo, en la empleada de mis hijos. No pasa por ahí. Yo creo que cuando nosotros amamos, nosotros servimos. Nosotros por amor a Dios servimos, ¿no? Y lo mismo pasa con nuestros esposos, con nuestros padres y aún con nuestros hijos. Es el amor lo que condiciona nuestro accionar. Eso sí, cuando el amor no está, nos pesa muchísimo todo lo que tenemos que hacer. Nos pesa muchísimo el tener que limpiar, que ir a trabajar, que cocinar, que atenderlos, que soportarlos muchas veces. Pero me gustaría que leyéramos juntos y que recordáramos cuál es la forma en la que Dios quiere que nosotros cumplamos la función. Como hijas, como esposas, como madres, Dios quiere y Dios tiene una idea original de lo que desea para nosotros. ¿Ven? Entonces, si nosotros fuéramos a ver en la palabra de Dios y vamos a Proverbios 31, en Proverbios 31 a partir del versículo 10 dice: mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Tu esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancia malavidas. Ella es la fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida. Anda en busca de lana y de lino y gustosa trabaja con sus manos. Es como los barcos mercantes que traen de muy lejos su alimento. Se levanta de madrugada, da de comer a la familia y asigna tareas a sus criadas. Calcula el valor de un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Decidida se ciñe la cintura y se apresta para el trabajo. Se complace en la prosperidad de sus negocios y no se apaga su lámpara en la noche. Con una mano sostiene el uso, con la otra tuerce el hilo. Tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. Si nieva, no tiene que preocuparse de su familia. Todos están bien abrigados. Las colchas las cose ella misma y se viste de púrpura y lino fino. Su esposo es respetado en la comunidad, ocupa un puesto entre las autoridades del lugar. Confecciona ropa de lino y la vende, provee cinturones a los comerciantes, se reviste de fuerza y dignidad y afronta segura el porvenir. Cuando habla, lo hace con sabiduría, cuando instruye, lo hace con amor. Está atenta a la marcha de su hogar y el pan que come no es fruto del ocio. Sus hijos se levantan y la felicitan, también su esposo la alaba. Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas. Y termina el versículo 30 diciendo: engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor, esta será alabada. Amén. Y cuando yo leo todo esto, digo, wow, cuánto falta para ser esa mujer virtuosa. Cuánto nos falta para poder ser ese soporte, ese apoyo, esa ayuda de la que habla Proverbios, el rey Salomón. Es una mujer responsable, es una mujer que administra el hogar, es una mujer prudente. ¿Por qué prudente? Sé que fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida. Sabia,
instruye con amor y habla con sabiduría. A mí me encanta leer esto, pero cuando me miro al espejo realmente digo, Señor, ¿cuánto me falta? ¿Cuántas veces nos termina ganando el orgullo? ¿Cuántas veces nos termina ganando el cansancio? ¿Cuántas veces nos termina ganando el apoyarnos en nuestra propia prudencia? ¿No? Y seguramente para ustedes, y seguramente alguna puede haberlo alcanzado ya, otros están luchando con las mismas debilidades que lucho yo y que luchamos la mayoría de las mujeres en algún área. Pero ¿saben por qué estamos luchando con todo esto? Porque tenemos un enemigo. Tenemos un enemigo que, así como Dios nos da la vida, se instaló cerquita a destruirnos. Se instaló cerquita a dañarnos, a lastimarnos en nuestra niñez, a lastimarnos en nuestra adolescencia. A veces tuvimos papás o mamás que no fueron el modelo original de Dios para nuestras familias y terminaron abandonándonos. Muchos vivieron múltiples tipos de abuso, muchas cosas, ¿no? Entonces, todo eso nos va forjando internamente, nos va llevando a endurecernos en algunas áreas. Yo siempre les digo que yo tengo un callo en el dedo chiquito del pie, mi dedito es como chuequito, entonces acá forma un callito. Y bueno, y me lo sacan y vuelve a surgir. Entonces cuando yo tengo que ponerme algún zapato apretado me duele mucho. Hay momentos en que yo no siento absolutamente nada, y cuando no está inflamado o cuando no ha vivido una situación de adicción, entonces cuando no duele es como que no existe esa parte del pie. Entonces el callo tiene un montón de muerta, es piel que ya no tiene sensibilidad. Yo digo que muchas veces las heridas de nuestro pasado que no se han resuelto, aun cuando hemos venido a Cristo, nos generan insensibilidad en un montón de aspectos. Y creemos que está bien, lo que pensamos, y creemos que está bien lo que sentimos, y no nos damos cuenta de que cuando vamos a la palabra de Dios, no es eso lo que nos dice. Y Él nos ha enseñado que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Que quien lo conoce, que solo Él lo conoce. Después nos dice que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Nosotros en general sumamos, restamos, multiplicamos y sacamos todas conclusiones en lo humano. Entonces, según la situación de lo humano, es que nosotros tomamos decisiones en nuestra vida, y de alguna manera no nos damos cuenta de que vamos habilitando a aquel enemigo de nuestras almas y de nuestras vidas, y que odia a la familia, comience con sus pequeñas zorras a tomar el control de nuestro hogar, sea como hijos, sea como cónyuges, o sea como padres. No nos damos cuenta, pero el enemigo es lo que quiere hacer, destruirnos. Entonces, lo primero que les quería compartir en esta noche es que nosotros tenemos que entregar toda nuestra vida a Dios. Cuando hablamos de toda nuestra vida, hablamos también de nuestro pasado. Hablamos de nuestras historias de la infancia, hablamos de nuestros abusos, hablamos de abandonos, hablamos del no sentirnos amados, hablamos de la falta de autoestima, que en realidad quiere darnos identidad de hijas, y hasta que nosotros no logremos tener esa identidad de hijas, hasta que no nos demos cuenta de cuánto valemos para el corazón de Dios, cuánto valemos para Dios, y que fuimos comprados por un precio muy alto, que fue su único hijo, y hasta que no lo entendamos, lo hemos escuchado muchas veces. Yo desde pequeño fui a la iglesia y lo escuché muchísimas veces. Hubo un día en que yo entendí Jesús había muerto por mí. Ya no era todo el resto de la iglesia que estaba ahí. Yo lo veía a Jesús y lo veía mirándome a mí. Y ese fue el primer encuentro que tuve personal. Ya tenía 13 o 14 años. Fue muy fuerte lo que Dios me habló. Pero siguió pasando el tiempo. Yo tenía una relación bastante compleja con mi papá. Mi papá era una persona que me rechazaba. Él amaba mucho a mi hermana menor, pero a mí era como, bueno, yo no existía, ¿no? Era como
hijo del panadero, del lechero, el hijo de alguien más, no suyo. Entonces yo anhelaba mucho, buscaba mucho el apoyo y la aceptación de mi papá, pero nunca la tuve. Cuando tenía 17 años, mi papá sufre un paro cardíaco y se muere. Yo habíamos ido a la escuela dominical y cuando vuelvo mi papá ya no estaba. Entonces, para mí ese fue un momento sumamente duro, pero más que por la situación de que él haya muerto, era por todo lo que no había vivido con él. Pasa el tiempo, pasan muchos años, y a mí me molestaba muchísimo cuando me hablaban de Dios como Padre. Para mí Dios era el Señor, Dios era el soberano, Dios era el Salvador. Yo no entendía cuando hablaban de Dios como Padre. Y hubo un tiempo en que Dios empezó a trabajar conmigo en esta área. Dios me empezó a hablar de la identidad. Y yo recuerdo que un día me puse de rodillas y le dije: yo sé que me decís que querés ser papá, pero yo tengo un papá que no me quiso, que me abandonó, que nunca tuve una buena relación. Y me acuerdo que lloré mucho delante de Dios. El Espíritu Santo trabajó conmigo y le dije: quiero ser sana, y si vos sos mi papá, yo quiero vivirte como mi papá, porque yo nunca tuve uno. Siempre recuerdo que me vi en un momento, digo que no fue una visión, pero fue algo que Dios me mostró, y era un desierto, y yo era una niña de 4 o 5 años. Sin embargo, ya tenía 20 largos cuando Dios estaba tratando eso. Y veía a Dios, me decía: ¿querés que te enseñe lo que es ser un papá? Y hasta ahora me emociona recordarlo, porque fue el momento en que Dios empezó a sanar mi identidad. Fue el momento en que pude perdonar a mi papá, ya no estaba, pude ir delante de la cruz y decirle: lo perdono, porque dentro de todas las heridas que él tenía, dentro de todo lo que él no te conocía, no supo dar amor, porque nosotros no podemos esperar recibir amor. Él nunca tuvo amor. No podemos pedirle a un manzano que dé peras, su esencia es otra. Muchos de nosotros hemos vivido con estos padres que no han sabido dar amor, que no han tenido a sí mismos a padres que les dieran amor. Antes era mucho era muy violento el castigo físico, no existía un abrazo, un te quiero, un te amo, no se consideraba nada de eso. Y hoy se está como cambiando estas cosas y tratando de cuidar, porque sabemos que esto ayuda mucho a nuestro corazón. Y cuando Dios trabajó y sanó mi identidad, cuando entendí la paternidad de Dios sobre mi vida, fue cuando realmente yo puedo decir que fui completa. Yo viví esperando tener a un hombre a mi lado, estar completa. Y en ese momento en que vi la paternidad de Dios, entendí que Dios era suficiente para mí. Que si no me casaba, estaba bien. Si no tenía hijos, estaba bien. Que Dios se iba a encargar de todas las cosas. Entonces, si yo hubiera llegado a mi maternidad con heridas, seguramente mis hijos serían más heridos de lo que van a ser por mis defectos. Porque todos tenemos defectos y todos nos equivocamos. Cuando nosotros cargamos todavía con heridas del pasado, con nuestros esposos, es como tener, si yo tuviera esta mano, una llaga. ¿Saben lo que es una llaga que está en carne viva? Entonces, si yo tengo esta mano en carne viva, cualquier roce me va a hacer gritar. Y si nosotros llevamos esto y lo incorporamos a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra historia de vida, nos vamos a dar cuenta de que muchas veces, por más que el otro no haya querido dañarnos, nos dañó, que nuestra llaga estaba en carne viva. Si alguien pasa por mí y me roza la mano, no pasa nada, me rozó la mano, me golpeó, no se dio cuenta. Si me la roza con una llaga, él se va a enterar que me la rozó. ¿No? Que de nosotros sale un montón de cosas que tienen que ver con la angustia y el dolor que tenemos. Y eso es la agresividad y un montón de cosas que no son las que Dios quiere para nosotros. Entonces, si tuviera que darles un consejo en esta noche, y no como psicóloga, sino como hija de Dios, y porque lo he experimentado
porque he visto en el consultorio pasar decenas de mujeres sufriendo historias de su vida, es: vayamos a la cruz y pidámosle a Dios como mujeres que nos permita vernos reflejada en sus ojos. Los ojos de Dios son ojos de amor, son ojos de misericordia, son ojos de perdón, son ojos de oportunidades. Dios no nos quiere mujeres dañadas, Dios no nos quiere mujeres lastimadas. Dios quiere revelarse a nuestra vida y mostrarnos cuánto valemos para Él. Hay una parte donde nosotros tenemos que entender: si hay heridas, nosotros tenemos que llevarlas a la cruz. Muchas veces las escondemos, muchas veces las dejamos pasar, decimos, bueno, ya está, ya me acostumbré a esto, ya sé que hace 50 años mi papá me abandonó y eso ya está. No, llevémoslo a la cruz. Para mí un ejemplo precioso de lo que es Dios hablándonos de nuestras emociones es cuando dice que Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. Yo no sé teológicamente cuántas interpretaciones hay para esto, pero por lo que yo he entendido, Jesús también nos mostró su humanidad en esto, ¿no? Y cómo las emociones juegan y cómo muchas veces nos pesan como seres humanos. Las mujeres somos emocionales, los hombres son mucho más racionales. Si bien encontramos hombres que son sumamente sensibles, el hombre en general no se rige por sus emociones, se rige por su razón. Si hay algo que nos lleva a nosotros a guiarnos en la vida, son nuestras emociones. Y muchas veces nos equivocamos por esto mismo. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Y solo lo conoce Dios. Cuando nosotros nos apoyamos en lo que nosotros creemos o pensamos o según lo que hemos vivido, nuestra vida está llena de orgullo, de división, de contiendas. Miremos qué es lo que sale de nosotros, para nuestro cónyuge, para nuestros padres, para nuestros hijos, y nos vamos a dar cuenta qué hay en nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Nuestro pasado tiene que ir a la cruz. Y hay dos preguntas que yo siempre le pido a mis pacientes cristianos que hagan, que tiene que ver con la base de su identidad. Y me gustaría que ustedes las recordaran, que se lo preguntaran y hasta que pudieran escribir. Ustedes con Dios, ustedes con la pastora, ustedes con un líder que tenga cada uno. Es: ¿quién soy yo para Dios? ¿Quién soy yo, Marita, para Dios? Yo tuve en algún momento que hacerme esta pregunta y se la hice a Dios también. Y yo siempre les marco no es importante que me digan real sacerdocio, pueblo escogido, nación santa, todo lo bíblico lo sabemos. Vayamos a otro lugar, un lugar mucho más íntimo. ¿Quién es Giovanna para Dios? ¿Quién es Mercedes? ¿Quién es Santa Victoria? ¿Quién es Marilyn? Son los nombres que están acá, por eso los digo. ¿Quién soy para Dios? Y cuando yo pueda entender quién soy para Dios, va a ser un cambio en mí. Pero la otra pregunta que tengo que hacerme es: ¿quién es Dios para mí? A veces Dios es ese Señor distante, a veces es ese que me marca las reglas y peco, y si peco me condena, es aquel a quien yo no le importo. ¿Cuántas cosas surgen? Están distorsionadas de lo que dice la palabra de Dios. Cuando yo leo la Biblia y cuando entiendo lo que Dios dice de venir a morir por nosotros, ¿no? Una de las cosas que dice: les doy potestad de ser hechos, los que creen en mi nombre, los que confiesan, les doy potestad de ser hechos hijos. Entonces, para Dios es sumamente importante presentarse como Padre ante nosotras. ¿Y cuántos de nosotras hemos tenido tanta necesidad de tener un papá? Tener un papá que nos ame, que nos escuche, que nos acompañe, que nos sostenga. Muchas de nosotras, yo creo que la mayoría, son pocos los que pueden decir: wow, yo confío en Dios como papá, porque tengo un papá genial o tuve un papá genial. ¡Qué bendición! Los que pueden decir eso. Pero realmente son los menos, lamentablemente son los menos. Entonces,
que Dios se revele desde su paternidad con nuestras vidas es algo que va a sanar nuestro pasado. Yo cuando tuve que vivir el dolor de la pérdida de mi papá, de lo no vivido y todo eso, Dios me sanó, Dios restauró y yo dije, ok, no tuve un papá que me amó, pero tengo un papá que me ama. Tengo un papá que desde el vientre de mi madre me puso nombre y me dio propósito. Y eso empezó a calar hondo en mí, a calar hondo. Yo vengo de una familia también donde yo siempre cuento que mis hermanos, cuando yo iba a hablar, me decían, callate, sos una tonta, decís pavadas. Entonces yo había aprendido a callarme la boca, no hablar. Y alguien un día vino y me dijo, un siervo de Dios, y me dijo, Dios te va a usar para sanar a muchos y para hablar de Dios, y vas a hacer un pilar en tu familia. Y yo me recuerdo que me reí, imagínense, con 12, 14 años, cuando te dicen eso. Yo me reí y dije, no tienen idea de lo que es en mi casa, que yo abro la boca y me tratan de tonta, por no decir otras palabras más groseras, ¿no? Pero a lo largo del tiempo me di cuenta que Dios había hecho eso. No porque Marita tenga mucho que decir, sino porque cuando Dios empezó a sanarme y a restaurarme, yo empecé a ver las cosas de otra manera. Y yo ya podía ver el dolor del otro y podía hablar y podía tratar de llevar a la paz, como dice la palabra de Dios, y no a que yo tenía que tener la razón y ganarme la partida. Un montón de cosas que Dios fue tratando con mi vida y me fue cambiando. ¿Qué es eso? Se trata de que Dios nos dé ese corazón limpio, ese corazón puro, ese corazón dulce. Es la obra de Dios en nuestras vidas, hermanas. No es nuestra obra ni nuestro esfuerzo, es la obra de Dios, es la obra de Dios. Entonces, en todo esto, ¿quién soy yo para Dios? ¿Y quién es Dios para mí? Son dos preguntas que me gustaría que después las pudieran trabajar, y pudieran pensar y pudieran buscar el consejo y ser sanadas internamente. ¿Por qué? Porque cuando vamos nuestra familia, nosotros nos enfrentamos con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, aún con nuestros padres, y no nos damos cuenta de lo que dice Efesios 6:10, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando vemos a un esposo, a un padre, a un hijo, de ese lugar tan grosero, tan dañino, entendamos que no es él que está ahí. No tenemos que ir contra el ser humano. Tenemos que ir contra el ser humano. Muchos seguramente ya tienen hijos pequeños y están empezando el camino. Otros ya tienen hijos que ya se han ido de casa y ¿qué voy a hacer? Alcancen la gracia de Dios para con ustedes y para con su familia. Todos cometemos errores. Todos cometemos errores, todas las mamás, obviamente los papás también, pero estamos hablando hoy de nosotras, todas cometemos errores. La idea es no persistir en ellos, es saber pedir perdón. Hay algo que tenemos que aprender, es a pedir perdón. Así como recibimos el perdón, aprendamos también a pedir perdón y a perdonar. Porque nos es fácil muchas veces perdonar si alguien viene a humillarse y decirnos cuánto nos cuesta a nosotras mismas humillarnos y pedir perdón, humillarnos y pedir perdón. Creo que es tiempo de que saquemos el foco de lo malo que es nuestro esposo, de lo malo que es nuestro hijo, de lo malo que fueron nuestros padres, y entendamos que estamos aquí como mujeres. Esa mujer virtuosa que describe Proverbios es la mujer que Dios quiere que nosotros seamos, pero eso se va a producir solo con la obra de Dios en nuestras vidas. Es imposible que nosotros logremos esto sin Dios. Es imposible. Necesitamos dejar que Dios sane nuestras vidas, que sane nuestros corazones, que nos limpie. Está bien llegar a Dios y decir, ¿te acordás hace tanto tiempo cuánto me dolió esto? Y te lo quiero entregar y quiero perdonar a esa persona y quiero perdonar, no importa que esté en este Señor, lo perdono y te pido que tú sanes y te pido que tú me ayudes en esta situación. Te pido que tú me hagas la mujer que tú quieres que seas. Cuanto más mujeres seamos sanadas, restauradas en nuestra identidad, más familias unidas y guiadas por la voz de Dios habrán
la tierra. Y miren, hermanos, que se vienen tiempos sumamente difíciles, donde necesitamos estar aferrados a la cruz, donde necesitamos pedirle a Dios que nos dé gracia y sabiduría para guiar a nuestros hijos, para honrar a nuestros padres y para ser esas esposas que Dios quiere que seamos. No nos apresuremos, no tratemos de salir rápidamente de esta estación en la vida en la que estamos, porque todos vivimos situaciones diferentes, para cada cosa hay un tiempo. Muchos están viviendo momentos de duelo, otros de abandono, otros de felicidad y alegría porque son tiempos geniales, no importa el tiempo que estamos viviendo. Lo bueno es que lo que hemos vivido, lo que vivimos hoy y de lo que vamos a vivir, la certeza que Dios está con nosotros es su promesa y por eso podemos confiar. Pero que Dios esté con nosotros no significa que Dios esté en control. Nosotros tenemos que entregarle a Dios el control de nuestra vida, el control de nuestra familia, para que podamos tener esa sabiduría, esa prudencia, esa dulzura que viene de Dios. Vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. Difícil porque es morir a nosotras mismas. Es difícil caminar la milla extra, es difícil dar la otra mejilla, pero es lo que Dios nos manda. Dios honra a los que lo honran. Así que, hermanas, es un privilegio haber compartido esto con ustedes. Lamento no haberlos podido ver ni estar presente, pero espero que les haya sido de bendición. Realmente para mí es un privilegio contar un poquito de lo mucho que ha hecho Dios en mi vida. Así que las bendiga, las fortalezca, les dé la gracia de recibir su sanidad y de entender. No importa que tengamos 90 años, es tan importante encontrar nuestra identidad y ver la paternidad de Dios en nosotros. Esto va a influir en todo nuestro entorno. Dios las bendiga.